tipo de códigos utilizados es, o la segunda técnica en realidad de control de paridad o de control de errores, es la que se llaman códigos convolucionales. Los códigos convolucionales, a diferencia de los anteriores, trabajan sobre una serie continua de bits, ¿cierto? O sea, sobre un string de bits, y calculan la paridad, o sea, generan esos bits de paridad sobre los bits de esa serie, ¿sí? Acá en la gráfica, simplemente no tenemos tiempo para explicar esto, pero básicamente acá hay, digamos, esto sería como un registro de desplazamiento, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes del conjunto de bits o del flip-flop? Que entran los bits que constituyen el flujo de información. Y a medida que van entrando, ¿cierto? Esto va a depender de un valor que depende del código, se va calculando los bits de paridad. Entonces, por ejemplo, para estos m bits de entrada, se calculan dos bits de paridad, que le llamamos U1 y U2. ¿Sí? Entonces, estos bits de paridad, ¿cierto? Tienen que ver, como ven, con los valores. Esto sería un comportador exclusivo. Entonces, este U1 es la suma lógica del primero, el segundo y el tercer bit. El U2 es la suma lógica del primero y del tercer bit. ¿Sí? Entonces, a estos tres bits de paridad se le agregan, por ejemplo, a estos tres bits de información se le agregan dos bits de paridad. ¿Sí? Y en este caso, como decíamos, esto se va calculando sobre el flujo de entrada. ¿Sí? Como ven, son códigos con memoria, ¿cierto? Porque acá justamente estamos hablando de un registro de desplazamiento, y estos bits calculados dependen, ¿cierto?, de los bits actuales y de los anteriores, porque esto se va calculando, recuerden, este es un registro de desplazamiento, a medida que los bits van entrando. ¿Sí? Reitero, bueno, esto es simplemente como para que sepan que existe, y en general los códigos muchas veces que se aplican son una mezcla entre convolucionales y los más poderosos, podríamos decir, son una mezcla entre convolucionales y códigos de bloque. Bueno, esto es una pequeña introducción, entonces, a lo que llamamos entonces control de errores, matemáticamente conocidos como códigos de línea. No sé si tienen alguna pregunta, que ha quedado claro lo dicho hasta el momento. No, profe. Doy por sentado que se entendió hasta el momento. Bueno, esto es, como le dije, una pequeña introducción. Bueno, vamos ahora a continuar entonces, y vamos a entrar en el estudio digamos, de los códigos que nos interesan estudiar por lo menos en esta parte de la materia, que son los códigos de bloque. ¿Sí? Entonces, como dijimos, los códigos de bloque es un sistema, digamos, de codificación de la información, donde a partir de una cantidad de mensajes que tiene el mensaje original, que dijimos que tenía K, se agregaban una cierta cantidad de bits de paridad, bueno, P en realidad, hasta yo puse N, pero en realidad son los P bits de paridad, para formar lo que llamamos la palabra código de longitud N. Esa palabra código es la que se transmite por el canal de comunicaciones, ¿sí? Acá, como saben, se acuerdan, dijimos que estarían concentrados todas las perturbaciones, todas las causas de error, de tal manera que se recibe una palabra código, ¿sí?, que puede haber cambiado, obviamente, cualquier bit, no solamente del bit del mensaje original, sino también cualquier bit de paridad, o sea, cualquier bit de la palabra código. ¿Sí? Entonces, en el decodificador, lo que se hace es aplicar una técnica que permita ya sea detectar o corregir errores. ¿Sí? Si no hay errores, se pasa el mensaje, ¿cierto?, digamos, al receptor, ¿cierto?, al receptor del mensaje, y en el caso de que hubiese detectado, dependiendo el tipo, digamos, de estrategia utilizada, ya sea detección o corrección, bueno, se pide la retransmisión, o si es una técnica FEC, se procede a realizar la corrección del mensaje con error. Bueno,
el sistema de código de bloque más simple, ¿cierto? Es lo que se llama chequeo de paridad simple. En este caso, lo que se agrega a los M bits o a los K bits de información, perdón, es un bit de paridad, ¿sí? De tal manera que la longitud de la palabra código es igual a K más 1, ¿sí? O sea, la cantidad de bits que va a formar la palabra código van a ser los K bits del mensaje más un bit de paridad, ¿sí? Entonces, como se imaginarán, esta técnica permite detectar errores, pero obviamente una técnica, como se imaginarán, simple, ¿cierto? Y por lo tanto tiene un alcance limitado en cuanto a su alcance para poder corregir o detectar errores. La técnica consiste, de ahí el nombre de paridad, o sea, hay dos tipos de paridad par o paridad impar, dependiendo de qué. ¿A qué se llama paridad? Paridad se define como la cantidad de unos, ¿cierto? O de bits distintos de cero, de lo mismo, que tiene el mensaje. Entonces, si esa cantidad puede ser par, cuando la cantidad de unos que tiene el mensaje es par, o impar, cuando la cantidad de unos que tiene la palabra código, para no el mensaje, la cantidad de unos que tiene la palabra código es impar, ¿sí? O sea, si la palabra código tiene un número impar de unos, hablamos de paridad impar. Si la palabra código tiene un número par de unos, hablamos de paridad par, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá algo muy simple. Tenemos k igual a 3, con k igual a 3 tenemos 8 posibilidades, estas serían las 8 posibles mensajes que tiene la fuente de información, y a eso agregamos un bit. En este caso, el bit que le vamos a agregar va a ser de paridad par, ¿sí? O sea, el valor del bit va a ser tal que la cantidad total de unos, ¿cierto? En la palabra código tiene que ser par. Entonces, como ven acá hay un 1, agregamos un 1 para que haya dos unos y la paridad sea par. Acá hay un 1, agregamos otro 1 para que la paridad sea par. Acá hay dos 1, ponemos un 0, ¿cierto? Para que la paridad sea par, ¿sí? O sea, el valor del bit agregado, ese bit de paridad, tiene que ser tal que en la palabra código, ¿cierto? La cantidad de unos o 0, claro, la cantidad de unos sea par, ¿sí? En el caso de que la paridad impar, o sea, elegimos, digamos, el chequeo pero con paridad impar, obviamente el bit calculado acá va a ser el inverso, ¿sí? O sea, el complemento de bit calculado para paridad par, ¿sí? Si acá es un 0, acá es un 1, si acá es un 1, acá es un 0, ¿sí? Esto se genera muy simple, es muy simple de generar con el punto de vista del hardware, porque el chequeo de paridad par se puede hacer simplemente, no contando la cantidad de unos, ese sería un algoritmo bastante deficiente, sino simplemente haciendo pasar, digamos, haciendo la suma lógica, la suma módulo 2, u OR exclusivo de los bits del mensaje. Esto porque, si se acuerdan ustedes, la compuerta OR exclusivo era tal, también se llama suma módulo 2 o suma sin acarreo, ¿no? Es una suma, ¿cierto? Pero sin acarreo, o sea, si yo sumo 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, y 1 más 1 es 0, y me llevo 1, pero como es sin acarreo, entonces digo, bueno, 1 más 1 es 0, ¿sí? Entonces, el cálculo entonces de los bits de paridad par, ¿cierto? Se hace como la suma módulo 2 de los bits del mensaje, ¿sí? Entonces fíjense, yo acá tendría 0 más 0, 0, 0 más 0, 0, 0, 0 más 0, 0, más 1, 1, 0 más 1, 1, más 0, 1, 0 más 1, 1, 1 más 1, 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, este cálculo, el cálculo del valor lógico del bit de paridad, se hace sumando módulo 2, ¿cierto? Los bits del mensaje. Se dan cuenta que es bien simple, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió eso? Esto creo que lo han visto en ACO, por eso me parece que se debe entender bien, supongo. Supongo que todos lo han visto, no sé si todos lo han visto, pero... ¿Ok? Podemos ir adelante entonces. Sí, profe. ¿Sí?
Bueno, muy bien. Bueno, el chequeo de paridad simple, como dijimos, no permite, o sea, ¿cuál es la capacidad que tiene de detectar errores? Bueno, el chequeo de paridad simple tiene la capacidad que puede detectar con un número impar de errores. O sea, si en mi palabra código recibida se produce un número impar de errores, o sea, 1, 3, 5, 7, lo que fuese, dependiendo de la longitud de la palabra código, esto me permite detectar que hubo un error. No así, no me lo permite hacer si el número de errores es par. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese caso se dan vuelta, al darse vuelta dos bits, o sea, un 1 pasa a ser 0, por ejemplo, un 0 pasa a ser 1, ¿sí? Por ejemplo, un caso, ¿sí? Es como que se cancela la inversión de polaridad y en ese caso, bueno, no vamos a saber, el receptor, digamos, no se va a dar cuenta de que hubo un error en la transmisión, ¿sí? Entonces, el chequeo de paridad simple entonces permite detectar, reitero, una cantidad impar de errores. Por ejemplo, bueno, acá yo les he puesto un ejemplo. Supongamos que yo quiero transmitir el número 7 en vez de natural. Este sería el 7, este es el número de mayor peso, este sería el menor peso, ¿sí? ¿Se acuerdan? Este es el código correspondiente al 7. Entonces, si transmito sin errores, obviamente recibo un 7, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? Si yo, de pronto, se produce un error en la transmisión, ¿cierto? Supongamos este bit pasó de valor 1 a valor 0, el código recibido es este, que corresponde al número 6. Y obviamente el receptor no se puede dar cuenta de que hubo un error porque el código recibido está dentro de los bits transmitidos, o sea, dentro de los códigos posibles del código BCD. ¿Sí? En consecuencia, si yo no agrego un bit de paridad, ¿cierto? Y de ahí la existencia del bit de paridad, ¿cierto? El receptor no se va a dar cuenta de que hubo un error. Entonces, en el mismo ejemplo, entonces, vamos a generar ahora, para el número 7 del ejemplo, un bit de paridad par. Entonces, el receptor lo que hace es calcular, como dijimos, la paridad mediante la suma módulo 2 de los bits del mensaje. ¿Sí? Entonces, si llamamos D3, D2, D1 y D0 a los bits del mensaje, lo que hace el transmisor es calcular la paridad del transmisor, ¿cierto? Y como vemos va a ser 0 más 1, 1, 1 más 1, 0, 0 más 1, 1, 1 más... Ay, perdón. Sí, está bien. 0 más 1, 1, 1 más 1, 0, 0 más 1, 1. ¿Sí? Que es el bit de paridad generado. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ahora se transmite al receptor. Si la transmisión se hace sin errores, ¿sí? Se recibe tal cual, entonces lo que hace el receptor es hacer lo que se llama un chequeo de paridad. Entonces vuelve a calcular la paridad sobre, en este caso, los bits recibidos. ¿Sí? Entonces ahora el chequeo de paridad se hace sobre los 4 bits enviados, ¿cierto? Del código BCD más el bit de paridad. Entonces lo que se hace ahora es la suma módulo 2 de todos los bits recibidos. Entonces tenemos 0 más 1, 1, 1 más 1, 0, 0 más 1, 1, 1 más 1, 0. ¿Sí? Este 0 me está indicando, ¿cierto?, que la paridad es par, ¿cierto?, y que en consecuencia no hubo error. ¿Sí? Si en cambio la transmisión se produce un error, vamos a hacer el ejemplo, como en el caso anterior, este bit cambió, ¿sí? Entonces, acá nuevamente el receptor calcula la paridad sobre los bits transmitidos, pero en el canal se produce un error en este bit, de tal manera que este 1 se convierte en 0 y que el código recibido, o la palabra código recibida, es esta. Entonces, el receptor lo que hace es vuelve a hacer el chequeo de paridad, y en este caso, como ven, da un 1, lo que indica que la paridad recibida es impar, y en consecuencia ha habido un error. ¿Sí? Obviamente, como dijimos, si hay dos errores, se cancela, digamos, la suma lógica de dos errores me va a dar 0, ¿sí?
y por lo tanto no va a ser posible la detección de los errores. ¿Sí? Sí, si hay tres. Si hay tres errores, nuevamente la suma lógica de los tres bits me va a dar un 1, y eso va a ser como consecuencia, me va a permitir detectar un error. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. ¿Dónde se aplica? Bueno, esto se aplica en la transmisión serial, ¿cierto? Que ustedes lo han visto en RC232, o sea, la transmisión serial asíncrona, ¿cierto? Que ustedes han visto en RC232, ¿se acuerdan? Se transmite un bit de start, un bit o 1,5 o 2 bits de stop, y después se transmiten una cierta cantidad de bits de datos, que pueden ser 5, 6 o 7, ¿cierto? Y un bit de paridad, donde este bit de paridad se calcula sobre los bits de datos que se envían. ¿Sí? Esta es una aplicación de una transmisión con un bit de paridad simple. ¿Sí? Obviamente, esto es así, o es digamos, es así. Es válida poner un algoritmo o un mecanismo de control de errores tan simple. ¿Por qué? Porque las tasas de transmisión en RC232 son bajísimas y se hacen sobre distancias muy cortas, digamos, ¿cierto? Sabemos la distancia que, por norma, ¿cierto? La distancia entre el DT y el DC, ¿cierto? Está acotada, ¿cierto? A unos cuantos metros, ¿no? Entonces, eso significa ¿qué cosa? Que el canal de transmisión es bastante confiable y la velocidad de transmisión es bastante baja. Velocidad de transmisión baja significa frecuencias bajas. Entonces, eso implica también que menor posibilidad de errores. ¿Sí? O sea, se junta lo físico con digamos, la tasa de errores, no la tasa de errores, sino sí, la cantidad de bits a transmitir por unidad de segundo, o sea, la velocidad de transmisión es baja, implica también bajas posibilidades de error, digamos, sumado a que el canal de transmisión es bastante confiable. Bueno, ya se nos está terminando. Vamos a dejar ahí. Vamos a dejar acá. Se corta y vamos a la segunda parte de la clase.